Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Con el de hoy ya son nada más y nada menos que 75 los vídeos de esta serie, lo que significa que hemos recorrido 3/4 partes del camino en este curso. Así que antes de seguir, dejadnos que os felicitemos por vuestra constancia. Esperamos que estéis aprendiendo mucho y aplicando este conocimiento en vuestro día a día. Si os está gustando el contenido, os agradeceríamos que dejarais un comentario, lo recomendarais a otros programadores y por supuesto os suscribáis al canal de Zataka Academy si aún no lo habéis hecho. Este tutorial es uno de los más importantes publicados hasta ahora, ya que puede ahorraros centenares de horas de trabajo. Hoy hablaremos de qué partes de un proyecto deberemos probar y cuáles no será necesario. En primer lugar, y aunque pueda parecer obvio, es fundamental destacar que el único código que deberemos probar es el que hayamos escrito nosotros y no el que pertenezca a las librerías o al framework que se use. Para facilitar el aislamiento de nuestra lógica de negocio y evitar acoplarla con el código de terceros, es recomendable utilizar arquitecturas limpias. Estas permiten encapsular dependencias externas en lugar de mezclarlas con los detalles de implementación, como habitualmente se hace en los métodos de los controladores. Si estáis interesados en contenido sobre arquitecturas limpias, nos lo podéis escribir en los comentarios. Al elegir nuestras dependencias es importante asegurarnos de que éstas tengan una buena cobertura de pruebas. Para ello podemos revisar la carpeta test para ver el número de pruebas presentes o buscar en el README la insignia codecov, que indica el porcentaje de código cubierto. Por ejemplo, PHP Unit tiene un 95% de cobertura, lo que demuestra su seriedad. Si una librería no ofrece estas garantías, podemos buscar una alternativa, contribuir al proyecto o como última opción escribir nuestro propio código. El mismo Laravel es un paquete que instalamos a través de Composer. No tendría mucho sentido probar cosas del framework como que un modelo de Eloquent se crea correctamente, ya que este trae una cantidad enorme de tests. Si por ejemplo venimos a la carpeta Database, podéis ver que hay pruebas para absolutamente todo. Tened en cuenta que al ser usado por miles de programadores, cualquier error en Laravel se reporta y se corrige rápidamente. Una buena analogía es pensar en la construcción de una casa con piezas de Lego. La fábrica de Lego nos proporciona bloques probados y garantizados, asegurando que cada pieza es funcional. Nosotros entonces podemos crear estructuras reutilizables, como una ventana que podría aparecer en distintas zonas de la casa. En este caso no necesitaríamos probar las piezas o ladrillos, sino la estabilidad de nuestra ventana. Llevando esta metáfora a código, en lugar de probar componentes internos del framework de Laravel u otros paquetes, deberemos centrarnos en las características específicas de nuestra aplicación, como verificar que un controlador devuelva el JSON correcto o que redirija adecuadamente a una vista. Estupendo, ahora ya sabemos que el foco debe ponerse en nuestro código y no en el de terceros. Pero, ¿es necesario probar todo nuestro código? Realmente no. Lo más importante será testear la API pública de nuestras clases, es decir, los métodos públicos, y no los privados que deben entenderse como un detalle de implementación. Si sentimos la necesidad de probar métodos privados que consideramos críticos, probablemente exista un problema de diseño en el código, la clase haya crecido demasiado y esté violando el principio de responsabilidad única. En ese caso, es mejor subdividir la clase en otras más pequeñas donde podamos probar métodos públicos de forma aislada. Probar métodos privados es una tarea compleja que conviene evitar a toda costa. Por otro lado, como ya discutimos en vídeos anteriores, es crucial cubrir tanto el camino feliz de nuestro SUD, donde todo sale bien, como todas las posibles respuestas de error. Por ejemplo, probamos el correcto funcionamiento de la creación de nuestro producto, pero también las respuestas de nuestro endpoint al encontrar datos inválidos en la petición o incluso qué debía pasar cuando la petición la realizaba un usuario sin el permiso necesario de administrador. Analizar y validar escenarios de fallo requiere sin duda una mayor inversión de tiempo. Sin embargo, al plantear preguntas como ¿qué sucede si un dato de entrada no es válido? ¿Qué ocurre si la URL es incorrecta? ¿O cómo responde el programa ante una excepción? Garantizamos que la aplicación se comporta según lo esperado. Cubrir estos casos dependerá del equipo.
que deberá evaluar cuánto riesgo está dispuesto a asumir si decide no abordarlos. Un último caso que merece especial atención es el de los valores límite, ya que es sobradamente sabido que gran parte de los errores en una aplicación provienen de ellos. Los operadores de comparación son fuente de múltiples fallos, por lo que resulta importante probar los valores límite con esmero. Un ejemplo sería verificar el comportamiento del sistema a las 2 en punto, a las 2 menos un segundo y a las 2 más un segundo, o comprobar cómo responde ante un sueldo de 1.000 euros, 999,99 o 1.000,01. En cualquier caso, dedicaremos una serie de vídeos a las técnicas de diseño de casos de prueba en la que profundizaremos más en este tema. Para concluir el vídeo vamos a añadir un último punto a nuestra lista de elementos que no probaremos, lo que nosotros hemos denominado código trivial. Básicamente no debemos obsesionarnos con probar todas las clases y métodos del proyecto. Métodos como los getters y setters o la mayoría de los constructores no necesitan ser probados. Incluso ciertos métodos con algo más de lógica pueden no requerir pruebas exhaustivas y si las incluyéramos añadirían fragilidad a nuestra batería de test. Pero de esto hablaremos largo y tendido en el próximo vídeo. Así que estad atentos y hasta entonces, un fuerte abrazo.